Bueno, vamos a compartir, a ver, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. En la clase pasada hicimos una especie de introducción con respecto a qué nos puede dar la estadística. Vimos que nos vamos a encontrar en investigación en educación, investigación en ciencias del comportamiento en general, en ciencias sociales en general, esta tipología de información, esta tipología de datos que se usa en ciencias sociales, educación, ciencias del comportamiento en general, eh, para que podamos, digamos, responder a la lógica del procesamiento de información. Y esos tipos de datos son los de nivel nominal, nivel ordinal, intervalar y de razón. Eso habíamos visto. No se preocupen por memorizar los conceptos, eh, porque en la parte práctica van a darse cuenta de la utilidad de esta clasificación. En líneas generales también vimos que podemos tener una cierta lógica en el análisis estadístico, desde lo más básico, que es el análisis exploratorio, pasando por el descriptivo, correlación, regresión, comparaciones, etcétera. Nosotros vamos a poner énfasis en lo que suele usarse más en nuestra ciencia, ¿verdad? Que es el análisis exploratorio, el descriptivo, la correlación y la comparación fundamentalmente, ¿verdad? Eso es lo que de eso vamos de ver exhaustivamente. Una, un- una conceptualización muy importante para tener presente desde el inicio del pensar estadístico, porque hay mucha confusión con respecto a esto, tiene que ver con la validez, ¿sí? En primer lugar, porque hay confusión entre lo que es validez de la medida y validez de la investigación, ¿sí? Validez de la medida, validez de la medición tiene que ver con que el instrumento que nosotros usamos, llámese test, cuestionarios, escalas, inventarios, lo que sea, tienen que medir, tienen que registrar y medir lo que pretenden medir. Es decir, si yo quiero medir rendimiento en matemáticas o quiero medir actitudes hacia las clases presenciales, mi instrumento tiene que recoger información sobre ese constructo, ¿sí? Y no sobre otro. Eso significa validez de la medida. Y para ello, o sea, para encontrar la validez de un instrumento, hay toda una metodología muy específica relacionada a esa búsqueda de validez, ¿sí? Por otro lado está la validez de la investigación. Hay que decir, antes de pasar a la validez de la investigación, que la investigación que se pueda hacer, ya sea con fines de tesis, en el caso de ustedes, o cualquier otro interés o auspicio que puedan tener, puede, puede hacerse investigación que se llama metodológica o instrumental, en donde buscan validez de un instrumento, ¿sí? Es decir, hay alguna tesis, por ejemplo, o algún trabajo con fines muy específicos en donde ustedes hacen una investigación que busca la validez de un instrumento específico, ¿sí? Y eso tiene un método que es parte del método científico, ¿sí? Es más, decía, en la clasificación de las investigaciones hay distintas clasificaciones según los criterios que se utilicen, pero una de esas clasificaciones refiere la investigación que se llama metodológica, es decir, el método científico volcado sobre sí mismo. Por eso se llama investigación metodológica. También se llama, también se llama investigación instrumental, es decir,
la investigación, la construcción de conocimientos científicos sobre los instrumentos de medición. ¿Okay? Por otro lado, está la validez de la investigación. ¿Sí? La validez de la investigación tiene que ver con que los métodos que nosotros desplegamos alcanzan el objetivo que nos proponemos. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos en la investigación, vamos a pensar en validez fundamentalmente en dos direcciones. Lo que se llama validez. Voy a avanzar en mi diapositiva, a ver si ese copietín tengo acá. Acá está. Validez interna, fundamentalmente, y validez externa. También en la literatura van a encontrar lo que se llama validez de conclusión estadística. Vamos a ver cómo se aplica esto. Y validez de constructo también relacionado a la investigación. Pero ser más frecuente y los conceptos que vamos a manejar más frecuentemente en la vida científica, en la vida de investigación, es validez interna y validez externa. ¿Qué quiere decir validez interna? Esto está relacionado a que el diseño que utilizamos permite detectar las relaciones entre las variables, sobre todo las relaciones causales. ¿Sí? Cuando hablamos de validez interna, estamos hablando de toda una línea de investigación, toda una línea metodológica y cuando hablamos de validez interna, nuestro pensamiento ya nos va a dirigir, por ejemplo, a cierto tipo de control en el método que utilizamos. Y hablando de control, lo que vamos a poner énfasis en la validez interna es en el control de las variables extrañas cuando analizamos la relación entre la variable independiente y la variable dependiente fundamentalmente. Por favor, interrúmpanme si quieren que repasemos algunos conceptos que yo voy tocando, como por ejemplo esto de variables extrañas, variable independiente, variable dependiente, etc. Pero la validez interna se ocupa fundamentalmente de esto. Y vamos a ver seguidamente cómo cuando lo que vamos a investigar pone énfasis en validez interna, los tipos de muestreos que vamos a hacer son bien diferentes a los tipos de muestreos que usamos en validez externa. Esto suele ser foco de confusiones muy frecuentes. La validez externa, en la validez externa nuestra preocupación tiene que ver con el grado de generalización de nuestros resultados, con la posibilidad de generalizar, es decir, de extender nuestros hallazgos a la población. ¿Sí? Nosotros en general utilizamos muestras y a partir de lo que encontramos en la muestra queremos inferir qué es lo que pasa con la población. ¿Sí? Esta preocupación tiene que ver con la validez externa. ¿Sí? Son dos, y por supuesto, los tipos de muestreos relacionados a la validez externa son fundamentalmente diferentes a los de validez interna. Y aquí hay una confusión muy frecuente. Errores importantes en tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Frecuentemente confundir los muestreos para validez externa con los muestreos para validez interna. ¿Hay alguna? Me quiero detener porque no quiero que estemos pasando, estemos avanzando con alguna duda o con alguna confusión o aclaración que sea necesaria, que sea necesaria. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Vamos a ver que población y muestras
Convencionalmente, recordemos, cuando ponemos la N mayúscula, estamos pensando en población, estamos representando a la población, es decir, a toda la torta. Y cuando ponemos minúscula, estamos hablando de muestra, es decir, un pedazo de la torta, un segmento de la población. Me hacen un comprendido a ver si en la medida que avanzo con mis diapositivas también se notan esos cambios en lo que ustedes están viendo. Estos cambios ustedes están registrando lo que estoy haciendo Sí, en mi profe. presentación. ¿Sí o no? Me, 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 me Profe, yo ayuda, por no favor. comprendí tu pregunta. ¿Podrías Sí, repetir? sí se notan, porque pasa que cuando uno hace una presentación, a veces uno hace cambios de este tipo, cambios de, qué sé yo, pasar de una página a la otra, y a veces ese cambio no se registra en la presentación. Quiero saber nomás si ustedes están viendo. Se Ahora ve, estoy cambiando. profe. Por ejemplo, Al Sí, menos a profe, mí está muy bien. sin muy bien, problema. ok. Población y muestra, ahora vamos específicamente a las muestras representativas o con potencia. Son dos. ¿Se acuerdan que decíamos validez interna y validez externa? ¿Sí? Vamos a poner énfasis en estos dos conceptos, validez interna y externa. En la validez interna queremos estar seguros de lo que hablamos en cuanto a relación entre nuestras variables. Si yo digo, por ejemplo, que las horas de estudios, las horas de estudio influyen sobre el rendimiento académico, estoy planteando una relación entre estas variables, ¿sí? Las horas de estudio constituyen una variable y el rendimiento la otra variable. Si yo digo las horas de estudio influyen sobre el rendimiento, quiero saber qué tan seguro puedo estar que son las horas de estudio las que influyen y no otra variable. ¿Sí? Estoy seguro de esto. Cuando yo me planteo esto, esta duda, estoy pensando en validez interna. ¿Sí? Vamos a suponer que llegue a la conclusión con esta investigación que estoy haciendo de que sí, en esta investigación que yo hago, las horas de estudio influyen sobre el rendimiento. Los chicos y las chicas que estudian más tiempo tienen mejor rendimiento. La siguiente cuestión que me hago es, ¿esto es generalizable? ¿Esto es válido para toda la población del Departamento Central o del Paraguay? ¿Esto es generalizable? Cuando pienso así, estoy pensando ya en validez externa. ¿Sí? Entonces, de ahí viene que cuando digo validez interna, estoy pensando en contraste de hipótesis. Estoy pensando en la potencia estadística. Es un pensamiento diferente a cuando quiero saber si es generalizable mi investigación, que en ese caso se trata de validez externa. ¿Qué tenemos acá en nuestra presentación? Que la investigación que tiene pretensión de generalización a partir de una muestra tiene que usar muestreos probabilísticos. ¿Sí? Muestreos probabilísticos. Y para tener un muestreo probabilístico tenemos que pensar en dos cosas, el tamaño y la aleatoriedad. Presten mucha atención, de manera indisoluble.
¿sí? Este es un matrimonio indisoluble, tamaño y aleatoriedad. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque en las aulas de la universidad yo ya escuché muchas veces que algunos profes hablan de un tamaño representativo cuando se toma, por ejemplo, el 10% de la población. Es decir, dicen que un muestreo es representativo si tiene el 10% de la población. Es decir, ponen énfasis en el tamaño de la población. Esto no tiene sentido. Esto es muy riesgoso en el mejor de los casos, porque estamos tomando el tamaño como si fuera el único criterio. Y el tamaño es uno de los pilares de la representatividad. El otro tamaño es la aleatoriedad, es decir, la aleatoriedad definida como la misma posibilidad, la misma probabilidad para cada uno de los participantes, para cada uno de los integrantes de la población. ¿Sí? Si no tenemos aleatoriedad, el tamaño tiene que ser tomado con mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Calcular tamaños muestrales representativos mediante apoyo informático que nos facilita la vida. Yo les decía en la clase pasada, antes cuando teníamos que hacer, nosotros los viejos, ¿verdad? Cuando teníamos que hacer investigación que pretendía generalización, es decir, validez externa, teníamos que buscarle, llamarle al ingeniero Benza, al ingeniero, el otro, no me acuerdo el apellido, el ingeniero Benza y el ingeniero, no me acuerdo, pero eran dos ingenieros civiles que, como ellos dan mucha matemática, mucho cálculo, sabían calcular el tamaño de las muestras. Nosotros actualmente, si bien podemos seguir recurriendo a expertos en eso, tenemos apoyo informático ahora que facilita mucho. En realidad, la informática facilita mucho, absolutamente todo para el investigador, ¿sí? Porque lo que necesitamos, y es lo que vamos a poner énfasis en esto, es en la interpretación de la información, el manejo de estos software y la interpretación de los resultados. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos como investigadores? ¿Sí? Antes, por ejemplo, para hacer un análisis factorial, se tenía que tener una máquina de calcular y tener por lo menos un año de tiempo para hacer todo el cálculo de una investigación. Actualmente, análisis factorial tenemos en el SPSS, por ejemplo, como en otros programas, y metemos las variables que nos interesan, le damos clic y ya está en décimas de segundo un análisis factorial. Todo eso gracias a la informática. Lo mismo la cuestión de los muestreos. Vamos a ver mediante el EPIDAT cómo podemos nosotros, a pesar de no ser matemáticos o estadísticos, cálculos con una lógica que nos apoya la investigación que estamos haciendo. Síntesis, entonces tenemos para la validez externa necesitamos muestreos representativos. Para la validez interna, es decir, cuando vamos a hacer contraste de hipótesis, las hipótesis vamos a recordarlo. El contraste de hipótesis distingue entre contraste de hipótesis de relación y contraste de hipótesis de diferencias. ¿Sí? Son dos tipos de contrastes que podemos hacer y cuando hacemos esto tenemos que poner énfasis en la validez interna. ¿Sí? Como estoy presentando la información, pareciera que son incompatibles estas dos pretensiones de la investigación. En realidad no. Ojalá nosotros pudiésemos tener investigación que tenga tanto validez interna como externa. Es decir, que nosotros podamos estar a un grado importante de certeza en cuanto a la relación entre las variables y a la vez en cuanto a su generalización. En la esto en realidad no suele ser posible, ¿sí? Por cuestiones
de recursos y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y a veces por cuestiones de especialización. Por ejemplo, hay disciplinas que se especializan, digamos, o tienen más tradición en investigación con validez interna y otras disciplinas con más tradición en validez externa. Por ejemplo, eh, la sociología, que está preocupada permanentemente por la generalización. Por ejemplo, ahora se están haciendo encuestas sobre la intención de votos para las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es la preocupación? La representatividad. Hay una encuesta que dice tal candidato está con tanto por ciento de intención de votos, tal candidato está o tal candidata está con tal porcentaje de intención de votos. ¿Cuál es la preocupación ahí? La representatividad. Si el muestreo que se hizo representa realmente a Asunción, por ejemplo, o el muestreo realmente no es representativo y solamente se refiere a un segmento sesgado de la muestra, de lo que se tomó como muestra. Esta es una preocupación fundamental, ¿sí? Tiene que ver con una tradición más sociológica, más sociopolítica en general. ¿Sí? Eh, la, la, la educación, la psicología, por ejemplo, suelen tener investigaciones con más énfasis en validez interna. Es decir, por ejemplo, eso quiere decir, yo estoy muy preocupado por saber si este programa, si este estilo de enseñanza, por ejemplo, una enseñanza basada en problemas, eh, es mejor que este otro tipo de enseñanza basada en analogías, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero saber cuál de estos programas funciona mejor. Ahí hay mucho énfasis en validez interna. Es decir, para ver si es el programa el que produce los efectos en el rendimiento u otra variable. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Cuál puede ser otra variable? Ante educación de los padres, tiempo de estudio en el hogar, eh, inteligencia, etcétera. Esas son las otras variables que me pueden confundir realmente y no es el método que utilizo, sino esa otra variable. Esta preocupación es muy frecuente en educación y es muy frecuente en la psicología, ¿sí? En general. Por lo tanto, suele haber mucha investigación en donde se hace contraste de hipótesis. Por lo tanto, nos va a ser útil, van a ser útiles los muestreos para contraste de hipótesis que son diferentes a los muestreos representativos. Me callo un ratito para ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Acuérdense que estamos poquísimos, así que no hay, no, 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 no teman, no tengan reparos en detener, en preguntar, ¿sí? Porque una clase casi personalizada permite quedarnos en las dudas de cada uno de ustedes. Eso es muy bueno. ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? Sí, profe. Ok. Aquí en esta presentación hay una especie de descripción de cómo se descarga el EPIDAT, ¿verdad? Aquí está el sitio, se muestra el sitio de descarga. Aquí en la flechita tienen el icono, digamos, que permite la descarga propiamente. Una vez que se descarga, el EPIDAT se ubica en el sitio de descarga, en una carpeta de descarga o en la raíz, y simplemente se abre dándole doble clic a este en este caso primero o segundo icono. ¿Sí? Tiene el simbolito de unos engranajes y cuando uno le da doble clic se despliega entonces
la ventana que nosotros vamos a ver, acá se muestra en esta presentación, vamos a ver en nuestra aplicación que vamos a desplegar seguidamente. Vamos a entrar, les voy a mostrar cómo hacemos. Voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a hacer el proceso paso por paso para cuando tengamos el programa instalado. Entonces, voy a cerrar esto un ratito. Ok. Fíjense, lo primero, una vez que se descargó el programa, ustedes van a ir a rastrear en su disco C posiblemente, y entre todos los programas que ustedes tienen, Windows, otros archivos de programas, etcétera, va a estar el EpiDat. El EpiDat en realidad va a venir comprimido, en un archivo comprimido. Descomprimen eso y se va a desplegar el EpiDat en una carpeta con este título. ¿Sí? ¿Logran ver? EpiDat 4.2. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir para darle doble clic a esa carpeta. Vuelvo a compartir con ustedes para mostrarle cómo quedó después del doble clic. Después del doble clic tienen estos archivos y este es el al que voy a dar doble clic a su vez para que el programa se abra. Y yo le voy a dar doble clic a EpiDat y el programa comienza a desplegarse. Ahora voy a compartir con ustedes ya el programa desplegado, la ventana abierta. Esta es la manera en que se presenta el EpiDat. Y aquí tengo en el menú las siguientes posibilidades: archivo, edición, módulos, herramientas, ayuda. ¿Y dónde está lo que a mí me va a ser útil? Donde dice módulos. ¿Se logra ver lo que se despliega? Sí, profe. Análisis descriptivo, muestreo, inferencia sobre parámetros, concordancia y consistencia, etc. ¿Dónde está la herramienta más útil para nosotros? Acá donde dice muestreo. ¿Sí? Y si yo voy un poquito más, ¿qué es lo que tengo acá? Cálculos de tamaños de muestra. Esa es la herramienta que van a ver que es sumamente fácil de usar y es muy útil para cuando vamos a hacer investigación. Si ustedes siguen, si esto se sigue viendo, van a ver que en el cálculo de tamaños de muestra tenemos dos alternativas: intervalos de confianza y contraste de hipótesis. Aquí tenemos automáticamente desplegado las dos posibilidades que nosotros visualizamos como validez interna y validez externa. Cuando yo quiero Profe, hacer... un ratito. Sí, ¿Puedes irte a intervalos de confianza? sí, Ah, o sea que, ¿dónde yo cargo mis datos? Por ejemplo, los datos voy a cargar ya ordenados, porque si me da media, proporción, me da riesgo relativo, concordancia, pruebas diagnósticas, ¿dónde se cargan los datos y cómo se cargan para que me arrojen esto? Porque en algún momento yo tengo que cargar datos. ¿Dónde se cargan esos para que me arroje todos estos resultados? te vas, no te apuras. Además, sí, Perdón, profe, perdón. es facilísimo. Vamos a ver, vamos a abrir esto y ahí se carga la información que es muy, no sé si se llega a ver esta ventana. Acá yo pongo el tamaño de mi población, qué sé yo, 50.000. ¿Se ve? ¿Se ve la ventana? Donde esta Sí, ventana que, la que estoy escribiendo.
Acá cargo la desviación estándar esperada, el nivel de confianza ya me da por defecto, la precisión absoluta que yo quiero, etcétera. Le doy calcular y ya está. Vamos a ver, pero vamos por parte, como decía Jack. Vamos, muestreo, cálculo de tamaño muestra, y acá tenemos, vuelvo otra vez sobre mis pasos. Acá tenemos lo que nosotros veíamos como validez externa y como validez interna, ¿sí? Cuando en nuestra cabeza está la validez externa, nos vamos acá. Cuando nuestra cabeza va a validez interna, estamos por aquí, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la preferencia para votos en la próxima intendencia, posiblemente quiera hacer un muestreo probabilístico, me voy aquí. Si yo quiero saber cuál es la relación entre horas de estudio y rendimiento académico, posiblemente me vaya aquí, ¿sí? Este es el movimiento que tenemos que automatizar. Vamos otra vez despacito. Módulos, muestreo, cálculos de tamaño de muestra, intervalos de confianza para muestreos representativos, contraste de hipótesis para muestreos con validez interna, ¿sí? Estos movimientos vamos a automatizar, ustedes van a practicar y van a ver que es sumamente práctico, valga la redundancia, y fácil. Ahora yo quiero que ustedes tengan este programa listo, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que bajen los que todavía no bajaron el programa y prueben si funciona. No se desesperen si no funciona, simplemente es que tienen que bajar un subprograma que se llama Java, Java 6.0. Java 6.0, cuando busquen, le va a decir la página de Java. Es un programa muy chiquitito, en realidad es un auxiliar nomás y es gratuito, así que no tengan ningún Profe, ¿te temor. puedo compartir para hacer en línea? Sí, sí. ¿Querés hacer ahora, Mercedes? Que estaba hablando con mi micrófono. Sí, profe, por favor. Ah, ese es el programa EPIDAT. Y acá tengo varios para que todos vean y podamos. Sí. Ahora, ¿quieren que Tenemos hagamos el así? ¿Quieren que que te sigamos? Porque eso les va a llevar un tiempo porque te va a pedir tu dirección electrónica, tu correo, tus datos y después te va a dar la posibilidad de bajar. ¿Quieren que hagamos eso en línea o van a hacer yo quiero individualmente saber cada uno? cuál de estos es profe nomás. Eso es lo que quiero saber. Eh, en ese caso, deja un poco quieto aquí, la Consejería de Sanidad. Esa es la página de descarga. Dale clic a ver ahí. Ok, aquí está. En tu pestaña que está a la derecha dice descarga 4.2. La segunda opción que está en castellano, le das clic ahí y ahí va a comenzar posiblemente a pedirte la información personal La información que te pide es muy simple. Te pide, creo que, correo electrónico, institución en la que estás y el uso que le vas a dar. Para En investigación, realidad me para pide nosotros. solamente correo electrónico. Ah, porque yo pensé que a veces te pregunta para qué uso le vas a dar y qué sé yo, y te da unas opciones, pero Le doy a aceptar. Y después, sí, sin ningún problema. Esta es una página segura, es una página financiada también por la Unión Europea. Y acá me después, dice, ¿los campos marcados son obligatorios o no son correctos? La dirección de email no coincide, me dice. Ah, no, eso es porque te pide escribir 2 veces, tenés que escribir 2 veces la misma dirección. Y escribí 2 veces, pero... a Ah, mí, no, La misma, cierto, y tengo habrás razón, cometido me algún falta. error. Ahí está. Nosotros ya no vemos lo que estás haciendo porque no se ven tus cambios. ¿Qué, profe? Nosotros no vemos lo que estás haciendo, digo, nosotros nos quedamos en donde dice descarga. Ah, espérame que voy a solucionar.
Profe, yo también tengo una consulta acerca, ya descargué el programa, pero no me abre y estoy viendo para descargar el Java para Windows, ¿sería? Sí, 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 ¿Puedo mostrar? sí, también. Estoy. Cámara. Eso sería, profe. No veo bien, pero sí, descargar Java para Windows, sí. Lo que te va a decir Java es que la versión 6 parece que ya no funciona, creo que es la 8, no importa, descargar la última versión. Dice luego, creo, la última versión, creo que es 8.0. Profe, ¿qué significa organismo? La institución, puedes poner ISEF o la institución donde vos trabajas, Voy a poner ICEF. Y ámbito del uso del programa que le pongo unidades de investigación. lo que vos quieras, donde te identifiques, o uso académico, no me acuerdo las opciones que tiene. Bueno, le doy a aceptar y me sale Ahí te sale borrar descarga todo de el PIDAT en disco un solo ISEF, archivo, descarga de PIDAT en varios archivos. ¿Cuál le doy, profe? en una sola, en una En sola. una sola. Ahí cuando te dice borrar todo el disco duro, decirle no. Sí, ya le puse no. Bueno, ahí está descargando. Ok, Carol, ¿cómo vas? Bien, ya puedo descargarlo acá, profe, y descargando instalador me dice. Y eso, tengo que abrir en ese instalador Eso mi... se te va a instalar en el disco, en la raíz posiblemente. Tienes que ir, o en la carpeta de descarga. Ahí tienes que ir a buscar. Se va a ubicar en la parte de arriba, le das doble clic y se instala. Te va, te va a decir, te va a pedir algunos permisos, le decís que sí y ya está. No, gracias, profe. Bueno, eh, eh, ¿seguimos? ¿Todos tenemos listo o quieren la pausa de 5 minutos para trabajar con sus computadoras? Y está, el mío está descargando, profe, recién. Ujú. Edgar, Y Satellite. yo voy a probar, profesor, en estos 5 minutos, a ver si me funciona y después te aviso. Ok. Eh, hacemos una pausa de 5 minutos. Yo no cierro el sitio, solamente desaparezco yo. Si ustedes quieren salir y entrar, no hay problema. Para que tengan más potencia en su conexión, si quieren pueden salir y volver a entrar después. Así que hacemos, ahora son las 11:09, 11:16 entramos otra vez, ¿sí? Dale, profe. Chau, chau, chau. Gracias, profe.
Muy bien, todos tenemos listo el programa. ¿Hay dificultades? Sí, profe. Ok. Eh, Fíjense que Profe, ¿por qué me dice solo le quedan 16 días de prueba? es rarísimo porque el programa no tiene, es un software libre, no tiene limitaciones, es rarísimo. Epidat 4.2 bajaste, Sí, señor. no tiene límites, no Ah, tiene, es un programa libre de dominio público y para uso, para cualquier uso, digamos, ¿verdad? Es raro. Ve qué pasa con los días. Yo creo que no tiene que pasar nada. Y si por ahí desaparece, vuelve a descargar porque es una carpeta. Es más, ustedes pueden copiar ese programa en un pen y tener y descargar en cualquier parte, ¿verdad? O sea, no. Toda vez que la computadora tenga Java. Ok. Ya tienen ustedes, estoy compartiendo pantalla, se ve lo que comparto, ¿verdad? Ya tienen, cuando hacen doble clic a este icono donde están los engranajes, unos dibujitos de engranaje muy pequeñitos, le dan doble clic y se despliega el programa, ¿sí? Cuando ustedes cierran el programa desaparece todo, no hay huellas, solamente está anidado el programa en la carpeta de PIDAT 4.2, no es un programa instalable. Entra, se despliega y se cierra, se anida otra vez sin instalarse, así que es un programa muy sencillo. Ok, ¿qué vamos a ver? Presten atención, esta es la parte fundamental de la clase de hoy, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros pensamos en validez externa, nos piden justamente, por ejemplo, ahora nos dicen, queremos que hagan un estudio para saber la preferencia para las elecciones municipales próximas. ¿Y en qué vamos a tener que pensar? En un estudio probabilístico, en un estudio con pretensión de generalización, ¿sí? Eh, Cuando nosotros queremos calcular el tamaño de muestra para estudios generalizables, podemos usar el EPIDAT con total tranquilidad porque es un software confiable y que nos ahorra el trabajo de calcular, de andar con fórmulas o de consultar expertos para que lo hagan, ¿verdad? Ahora, tenemos dos posibilidades. Si se trata de un estudio en donde busco conocer la proporción de un fenómeno, es decir, por ejemplo, lo que decíamos, la proporción de votos que va a tener el candidato 1 o el candidato A y la proporción de votos que tendría el candidato B, entonces tenemos que usar una fórmula determinada, ¿sí? Otro es el caso cuando yo lo que busco es un promedio, ¿sí? Muestreos para búsqueda de promedios es otra fórmula. Cuando busco promedios, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, el promedio de calificación que tienen los estudiantes del ISEF. Ahí yo quiero hacer un muestreo probabilístico también, quiero generalizar a la población del ISEF, quiero tomar una muestra y quiero saber el promedio de calificación. La calificación es del 1 al 5 y yo quiero saber como promedio cuál es el rendimiento que tienen los alumnos del ISEF, ¿sí? Entonces se utiliza otra fórmula, es otro recurso que vamos a ver, ¿sí? En ese caso, en el primer caso, cuando yo necesito saber una proporción, ¿sí? Proporción de votos que va a tener el candidato A, ¿qué me va a pedir el EPIDAT? ¿Cuál es la proporción esperada? ¿Sí? Es decir,
Cuando quiero saber cuántos votos va a tener, hay dos candidatos principales para para la Municipalidad de Asunción. El candidato A, ¿cuánto se espera que tenga en proporción? ¿5%, 10%, 20%, 50%? ¿Cuánto se espera? Si yo sé esa proporción, con eso le alimento al EPIDAT. Ustedes me van a preguntar, ¿y cómo yo sé? Yo sé mediante estudios anteriores. Hay un estudio preliminar que se hizo un mes atrás en donde dice el candidato A tiene tanto por ciento de votos. Yo puedo usar esa proporción para alimentar el EPIDAT. ¿Sí? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que ustedes me digan, yo no sé la proporción esperada. Yo no sé, no tengo idea. O la información que tengo no es confiable porque hizo una encuestadora con intereses. Entonces, ese resultado está sesgado. No me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Un estudio piloto. En el estudio piloto voy a tener un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje me va a servir para calcular el tamaño definitivo de mi muestra. En el otro caso, si yo lo que necesito es saber el promedio de calificaciones de los estudiantes del ISEF, entonces el EPIDAT me va a pedir el promedio esperado y el desvío estándar de ese promedio. ¿Cuál es la posibilidad? Que yo tenga el promedio esperado por estudios previos que hizo el ISEF. Tiene su documentación y dice que el promedio es de 3,5 y el desvío estándar es tanto. Entonces yo meto esa información al EPIDAT y tengo el tamaño de mi muestra. El tamaño de mi muestra que va a ser una muestra probabilística. ¿Qué quiere decir fundamentalmente eso? Que yo puedo, por ejemplo, saber el nivel de confianza que va a tener mi muestreo. En general, es aceptable o se acepta convencionalmente en las ciencias del comportamiento, ciencias sociales, ciencias de la educación, un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Y el resto queda como un margen de error, digamos, margen de error posible debido a múltiples o a varios factores, ¿verdad? Entonces, quiero saber promedio de calificación, me va a preguntar promedio esperado y desvío estándar. ¿Cuál es la respuesta posible? No sé. Sí sé cuando el ISEF tiene, por ejemplo, datos previos y yo cargo con eso y hago el cálculo. ¿Cuál es la otra posibilidad? No tengo. La misma respuesta que la anterior. Si yo no tengo, puedo hacer un estudio piloto con una proporción reducida, digamos, en un estudio piloto que es mucho más económico. Ahí obtengo el promedio y ahí obtengo el desvío estándar y esa es la información que voy a cargar al EPIDAT. ¿Se entiende? Entonces, para pretensión de generalización tengo dos posibilidades. Muestreo de proporciones o muestreo de promedios. Y estudios en donde busco proporciones, perdón. Entonces tengo un tipo de muestreo y un muestreo en donde busco proporción o promedio. Dos posibilidades. Promedio, no se compliquen. Promedio de calificaciones. Promedio de edad de los docentes del ISEF. ¿Sí? Estoy buscando promedios. Promedio de edad de inicio en el uso de teléfono inteligente en la población. Ustedes quieren saber cuál es el inicio, la edad de inicio promedio, ¿sí? Que los niños o las niñas de nuestro país usan teléfonos inteligentes, tienen que utilizar una fórmula.
Si quieren saber cuánto por ciento de los niños menores de 14 años, menores de 12 años acceden a teléfono inteligente, uso el tamaño, perdón, el cálculo para proporciones. Lo que van a ver hoy, a ver, tenemos 3 minutos. Vamos a ver que esta es la ventana que se va a desplegar. ¿Se acuerdan? Decíamos muestreo, cálculos de tamaños de la muestra, intervalos de confianza, y acá tengo las dos, están a la cabecera de la ventanita esta, media, cuando busco promedio, y proporción, cuando busco el porcentaje de lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Eso es lo que van a ver y va a quedar un poco como yo lo que quiero es que en el tiempo de interclases que tenemos, en el intervalo que tenemos de aquí a 15 días, quiero que ensayen, acuérdense, la estadística o la, excepto para la profe que es estadística, ¿verdad? Pero para nosotros los comunes, la estadística o las normas formales de redacción científica, si queremos que se instalen, las tenemos que usar y practicar permanentemente. Esa es una posibilidad. Ahora, si se llega a comprender el concepto, por eso me interesa mucho la comprensión del concepto básico, elemental. Si se llega a comprender, no importa que nos olvidemos, porque cuando vamos a hacer el cálculo para la tesis o para una investigación que nos encargan, tenemos el manual acá al lado y podemos recordar fácilmente y hacer uso de la estadística para lo que sea necesario. Lo mismo para las normas formales. A ver, yo no me acuerdo si el interlineado es 1, el interlineado es 2, no importa, acá están las normas. Miro, interlineado 2. ¿Cuánto era el número máximo de palabras para un título? No me acuerdo. Pero acá tengo las normas acá al lado y reviso y dice, 15 a 18 palabras como máximo, y dice, no se recomienda utilizar términos como una investigación sobre, un estudio sobre, no hay que comenzar así. Y acá dice, no hay que usar abreviaturas ni siglas en los títulos. Acá está todo, ¿sí? Y me es fácil porque ya antes estudié las normas de redacción. La estadística es la misma cosa. Voy a usar la prueba T o la prueba U de Mann-Whitney. Y qué sé, yo no me acuerdo ni Mann-Whitney. Esto es lo que yo me acuerdo, pero Mann-Whitney no me acuerdo, ¿verdad? No importa, no se preocupen. Si entienden que en los dos casos estoy comparando promedios, yo tengo acá mi manualcito, mi copiatín, reviso y digo, prueba T cuando la distribución es normal y homocedástica. Y la U de Mann-Whitney cuando no tengo ni normalidad ni homocedasticidad. Acá está en mi manual, tranquilo, no se preocupen, pero sí, para poder hacer este uso tengo que comprender el concepto, que es lo que vamos a hacer en este curso, ¿sí? Entonces, repasemos otra vez y vamos a dejar la práctica que yo quiero que sea eso. Practiquen, practiquen, practiquen y van a ver que queda una habilidad práctica en ustedes. A lo mejor no en la memoria, pero sí en la memoria de reconocimiento. Es decir, cuando se abra el programa, necesiten hacer su investigación, van a decir, bueno, esto se hace así, había sido, no hay problema. Ok, entonces, repetimos, repasamos el mapa. Vamos, abrimos nuestro programa de PIDAT a módulos, a la pestaña módulos, vamos a tener que usar muestreo, seguimos esa línea, vamos hasta cálculos de tamaño de la muestra porque vamos a comenzar nuestra investigación y yo quiero hacer un estudio probabilístico, un estudio para generalizar los resultados. Yo me pregunto en esta tesis que voy a hacer, ¿cuál es la proporción de docentes universitarios con grado de maestría? ¿Sí? ¿Y cuántos docentes universitarios
¿Qué promedio de docentes universitarios tienen solamente el grado? Yo quiero saber esto, ¿sí? Entonces mi muestreo va a ser probabilístico y como busco proporción, voy a irme a esta pestaña que dice proporción. Si yo quiero saber la media, el promedio de edad de los docentes universitarios, voy a tener que usar esta otra pestaña donde dice media, ¿sí? Vamos a suponer que estemos en el primer caso, ¿sí? El primer caso es que era que dijimos, vamos a buscar el promedio de qué era, el promedio, es decir, la proporción de gente con posgrado, ¿sí? Cuando le damos clic a esta pestañita, a esta opción donde dice media, cuando le damos clic ahí se va a desplegar esta ventana. Dice tamaños de muestra, proporción. ¿Sí? Esta ventana, perdón, que está acá a la izquierda. Esta es la que se va a desplegar. ¿Y qué tenemos que alimentar ahí? El tamaño de nuestra población. ¿Cuántos docentes universitarios hay? Pongamos que en Asunción. Yo calculo que hay, no sé, 1000 docentes. Entonces pongo aquí 1000. ¿Sí? ¿Cuánto es el porcentaje esperado de docentes con posgrado? Yo creo que 30%. Ok, le pongo acá 30%. El resto le dejo, el resto digo, el nivel de confianza le dejo por default está 95 ahí. ¿Qué quiere decir? Por defecto le dicen en español también está 95. Yo le puedo variar acá, yo puedo exigir un nivel de confianza del 90 o del 99, eso ya depende de mí, ¿verdad? Como investigador o investigadora. Y acá dice precisión absoluta. Eso en otros términos es el margen de error que yo puedo aceptar, ¿sí? En general, si nosotros decimos 95% de confianza, el resto va a ser probabilidad de error. Entonces es 5. ¿Okay? Aquí no se asusten cuando habla le pide este dato que también está marcado por defecto 1. ¿Sí? Dice efectos de diseño, que es una ayuda muy importante, entre paréntesis, que nos da el EPIDAT. ¿Qué quiere decir efectos de diseño? Todos estos cálculos están para un muestreo perfectamente aleatorizado y aleatorio simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aleatorio simple? Que yo tengo absolutamente acceso a todos los docentes universitarios de Asunción, por ejemplo, o a todos los docentes del 800, un sorteo y me cae el docente número 5. Voy y busco. ¿Quién es el docente número 5? Rosana Benítez. Accedo a Rosana Benítez. No, ella vive en Villarrica. No voy a poder. Perdón. Si no accedo, yo tengo que pensar en que mi diseño no es perfecto. Mi acceso no es perfecto, que es lo que suele ocurrir más frecuentemente en la vida cotidiana. No tenemos acceso perfecto. ¿Cómo solemos reemplazar esto? Mediante otros recursos. Por ejemplo, un muestreo en donde elegimos conglomerados. Yo quiero hacer un muestreo de los docentes del ISEF, decir lo que tengo es conglomerados. ¿Cuáles son los conglomerados? Y los docentes de gestión educativa.
y después por otro lado tengo los docentes que están en el doctorado de educación, esos todos están en Villarrica, etc. Tengo conglomerados. Entonces, cuando yo voy a elegir primero conglomerados, por ejemplo, carreras del ISEF, elijo carreras. Hay 10 carreras y en un muestreo aleatorio me salen 5 carreras. De las 5 carreras, ahí sí puedo, de estas 5 carreras, acceder a los docentes de esas 5 carreras. Se dan cuenta que no llegué directamente a todos los docentes, sino que tuve que dar un paso previo. A esto es que se llama efectos de diseño. Cuando yo no accedo directamente a mi población, a todos los de mi población, le puedo variar, en vez de efectos de diseño 1, que es el perfecto, le pongo, por ejemplo, 1,5, le puedo poner 2. ¿Y qué va a hacer Epidat? Y va a ser, va a ser más conservador en el tamaño. ¿Qué quiere decir que va a ser más conservador? Que me va a tirar un tamaño más grande, ¿sí? Previendo algunos problemas de diseño. Va a tirarme un tamaño más grande. ¿Qué tan grande? Depende del número que le ponga. Si le pongo 1,1, va a multiplicar el tamaño por 1,1. Si le pongo 2, me va a multiplicar por 2. Es decir, si me multiplica por 2, quiere decir que si mi tamaño de muestreo para docentes del ISEF iba a ser 300, ahora me va a poner 600. ¿Sí? Se vuelve más conservador. Profe, Sí, cuando hacemos un muestreo por conglomerados, tenemos que definir las etapas, ¿verdad? sí. Y Puede tu ser, población puede ser va a de ser el dos, ISEF, tu población va a ser el bietápico, ISEF. multietápico, etc. Sí, En la medida que hay más etapas, profe, más conservador puedo ser. Es decir, por ejemplo, si es bietápico, yo en 2 etapas ¡pum!, ya llego a mi población, le puedo poner 1,5. ¿Sí? Ahora, si yo voy a llegar, a ver, voy a inventar rápidamente, si yo voy a llegar a a mi población encuestada, digamos, voy a llegar después de una primera etapa en donde elijo departamentos de Paraguay, ¿sí? Después de departamento voy a llegar a universidades de Paraguay. Después de las universidades voy a llegar a carreras de esos departamentos. Y después de las carreras voy a llegar a los turnos de las aulas en donde voy a aplicar mi encuesta. Tengo muchas etapas. Yo ahí le pondría 2 o le pondría incluso hasta 3 se puede poner, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, el investigador ahí tiene que calcular el impacto que va a tener esas etapas hasta llegar a su muestra final. Esa es la lógica, digamos, ¿verdad? Pero es una herramienta muy interesante, muy interesante. Vamos aquí a avanzar un pasito más. No se preocupe, este material, si ustedes quieren, yo ya les puedo eh, dar por si les sirva didácticamente, ¿verdad? ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Se acuerdan que inventamos que yo quiero saber el promedio de edad? Ahí yo necesito un muestreo para promedios, ¿sí? Aquí en este ejemplo que está en esta diapositiva dice, para una población de 2.000 educadores, esto es un invento nomás, ¿verdad? Para el ejemplo, donde estudios anteriores reportan que el promedio de ingresos mensuales es de $3.200, lo que sea. El desvío estándar es igual a 60. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño muestral exigiendo 95% de confianza, margen de error de 5% y consignando 1 al efecto de diseño? Es decir, mi diseño es perfecto. Se meten estos valores. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿y de dónde yo saco esto de que el promedio es 3.200? ¿Y de dónde saco que y de estudios anteriores? ¿Sí? Si no hay estudios anteriores,
Acuérdense, un estudio piloto. Es decir, una investigación rigurosa no estima el tamaño muestral así nomás, ¿sí? El nivel de maestría, el nivel de doctorado no, no puede metodológicamente faltar a la pulcritud, digamos. Así que esta herramienta va a ser muy útil para ustedes. El tamaño de la muestra que calcula, en este caso, en este ejemplo que está acá, el EPIDAT, es de 434, ¿sí? Para saber el nivel salarial de los educadores, de estos 2.000 educadores. De 2.000 tengo que tomar 434. Esta es una posibilidad. Aquí lo siguiente tiene que ver con el contraste de hipótesis, así que vamos a quedarnos nomás hasta acá por hoy. Y les voy a mandar estas presentaciones por si les sirva de ayuda a memoria, pero lo que quiero es que entren entren al programa, a ver, al programa EPIDAT, que es, un ratito, voy a desplegar mi programa. Entren y jueguen, no le pierdanle el miedo, ¿sí? Van a entrar acá, van a ir hasta muestreo. Vamos a suponer que quieran la media. Háganle clic y metan cualquier dato. Metan 2000, vamos a poner. Desviación estándar esperada, qué sé yo, 60. Pónganle los números, no se vayan a preocupar. La precisión absoluta, 80. Qué sé yo, calculen, no importa. No importa el absurdo. 3 tengo, qué absurdo que esté el número. ¿Qué es lo que puse mal? Vamos a hacer otra vez. Muestreo, intervalo de conversión media, 60 como pico, 80. Vamos a ponerle 5. Este a lo mejor lo que yo estoy mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Me pregunto. Y hago otra vez. Este sí tiene sentido. 5. Ah, claro, porque 5 era 5% de margen de error. ¿Se dan cuenta? Entren y jueguen con el programa. Ese nomás es el objetivo. Yo quiero hacer un muestreo de proporciones. Esto me va a desplegar el EPIDAT. Y dice, ¿cuál es tu tamaño de población? Y 2.000, son 2.000 docentes del ISEF. ¿Y cuál es la proporción que vos esperás de gente que tiene posgrado? Y idealmente en un instituto, en realidad es que ideal es que el 100% tenga posgrado. Ese es el ideal. Pero la realidad latinoamericana, bla, 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 yo espero que haya un 50%. Y la misma cosa, 95% de confianza, entonces yo quiero 5% margen de error. Como no voy a poder llegar a los docentes, no voy a poder llegar en un muestreo aleatorio simple, le voy a poner efectos de diseño, le voy a poner 2 y le voy a calcular y me va a salir 645 docentes tengo que tomar. De 2.600 luego que tengo que tomar. Me duplicó acá. Pero eso es lo que yo tengo que tomar para tener intervalos de confianza en mis cálculos del 95, en base a un 95% de confianza. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que hagan en este tiempo. Jueguen, pueden meter datos de investigaciones que ustedes conocen, rastreen, meten y jueguen para perderle el miedo a este programa, porque es muy, muy útil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tiempo y nos despedimos por hoy. ¿Les parece? Vale, profesor. Gracias. ¿Estamos todos bien? ¿No se me Profe, durmieron?
¿sí? Aún yo no pude descargar con el Java, y ahora es mi problema, pero voy a intentar y tratar Escribime de... cualquier cosa, Carol, escribime Dale, porque profe. eso no tendría que tener problemas tampoco, ¿verdad? Hay que Bueno. ver qué máquina tenés. Ahora cambié Apple. justamente de máquina y voy a volver a intentar porque capaz que es por eso también. Lo que tenés que ver es si tu computadora no está muy protegida. A veces los antivirus o algo así impiden la instalación entonces tenés que Entiendo. revisar eso. Bueno, profe, gracias. Bueno, quedamos así entonces, está bien, nos vemos. No se olviden de practicar, ¿sí? Es medio aburridito, a lo mejor les resulta, pero vale la pena porque se va a instalar la habilidad en ustedes y van a ver que es muy útil. Profesor, Pueden una pregunta. hacer, por ahí alguien les consulta para calcular muestras, ustedes pueden hacer ya con esta herramienta fácil. Profesor, una pregunta. ¿Podemos encontrar otra vez la grabación en YouTube, ¿verdad? Yo Para les voy a poder... mandar, claro, yo les voy a mandar, ni bien baje todo, ya les voy a mandar. Les voy a mandar el enlace. Eh, no sé no sé a quién era que no le asustó aparecer en YouTube. Voy a poner que sea de uso exclusivo para nosotros, no se preocupen. Si Porque no es quieren vital, ser famosos, porque es vital eso, profesor, porque de acuerdo a eso nosotros podemos ir avanzando pues, con las prácticas, sí, sí, ir sí. probando. Dale, gracias, profesor. Accedieron al anterior, ¿verdad, Edgar? Sí, yo sin problema, justamente hoy a la mañana estaba mirando el video. eh, Así me familiarizo más porque, como te digo, a mí me cuesta mucho porque después de mucho tiempo estoy viendo otra vez el tema ese. Entonces, pero sin problema pude ver. Genial. No te preocupes, Edgar, vamos a ir despacito y vamos a ir repitiendo todo lo que haga falta. Gracias, profe. Bueno.